Abramos nuestras Biblias en Hechos, capítulo 9. Gracias, Juan. Ahí está. Hechos, capítulo 9, a partir del versículo 32. Gracias, Juan. El otro día Nacho nos llevaba hasta ese momento, nos contaba la historia de Saulo y quedaban ahí un par de historias para meditar. Perdón, hermano, me estoy acomodando. Muy bien, ahí estamos. Entonces, Hechos capítulo 9, versículo 32. Dice así: Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en la sala, estaban en el velorio. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron al Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de cierto Simón curtidor. Bueno, hermanos, lo que nos toca meditar en esta noche son estos 2 eventos, estas 2 situaciones que la Biblia relata, que tienen que ver con la sanidad de 2 personas. En el caso de uno, la sanidad de una persona que estaba paralítica en cama hacía muchos años, y en el caso de la otra, una persona que había fallecido, una hermana que había fallecido y que es resucitada. En 2 lugares distintos: Eneas en Lida, relativamente cerca de Jope, donde estaba esta Tabita. Tabita es el nombre en arameo y Dorcas es el nombre en griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego para que sea accesible el lenguaje del momento. Sería como escribirlo en inglés hoy, o quizás por cantidad de habitantes en chino, no sé, pero en un idioma que todos pudieran entender, y ese es el nombre en griego. La persona en un caso estaba paralítica de hace 8 años y en el otro caso era una mujer creyente de muy buenas obras que había fallecido. Fíjense lo que hace Pedro cuando llega. Hay algunas diferencias. En un caso dice que Pedro llegó y directamente hizo una declaración directa de fe sobre esa persona, que luego se levantó. Y en el otro caso, el mismo Pedro dice que se arrodilló, sacó a todos, se arrodilló y se puso a orar en el lugar donde estaban velando a Dorcas. Y en un caso dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y en el otro caso le dijo Tabita, usó el nombre en arameo, levántate. Y obviamente el resultado en ambos casos que podríamos comparar es que Eneas fue sanado también al instante, igual que Tabita resucitó y fue presentada viva. En ambos casos, yo tengo subrayado ahí en mi texto que pasó algo llamativo. Dice que muchos en Lida y en Sarón se convirtieron. Y en Jope dice: muchos en Jope creyeron al Señor. Abramos nuestra Biblia, son un par de páginas nada más, en Hechos capítulo 3. Porque Pedro, lo que estamos viendo ahí es algo que se llama el don de sanidad. Hoy vamos a hablar de sanidad. Vamos a hablar de esto porque el texto nos lleva a 2 eventos donde hay sanidad, donde hay una persona que es resucitada.
y tenemos que tratar de entender el tema de sanidad. El tema con sanidad es que hoy vamos a hablar de distintas como piezas de un rompecabezas para poder entender y llegar a una conclusión correcta. Si nosotros leyéramos estos textos diríamos, bueno, alguien, quizás Pedro, tenía la capacidad solamente, o quizás haya hoy alguien que pueda yo llevarlo al borde de un velorio y esa persona puede resucitar simplemente diciéndole levantate, o diciéndole levantate, ese paralítico puede empezar a caminar. Podemos llegar a conclusiones erradas, y de hecho hay muchas iglesias que llegan a conclusiones erradas. Entonces nosotros necesitamos como que componer lo que significa la sanidad en el contexto de la iglesia hoy, lo que significaba, lo que significa hoy, y esto es un conjunto de verdades que necesitamos analizar. No son tantas, pero son 3 o 4 que vamos a poner juntas, y cuando las pongamos todas juntas, ahí vamos a comprender qué significa sanidad para vos y qué significa sanidad para mí en el contexto de la iglesia hoy. Ahora, en el contexto que estamos ahí con Pedro, y se acuerdan que estamos en Hechos, tiempo de transición de la iglesia, en ese tiempo Pedro, lo que estamos viendo es que él tenía el don de sanidad. Tenía esta capacidad de parte de Dios para poder decirle a las personas que se curaran, y obviamente en el nombre de Jesucristo y obviamente con el poder de Dios esas personas se levantaban y se curaban. En Hechos 3 vemos otro que también es muy conocido para nosotros, el relato. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosnas a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando los ojos en él, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro le dijo, y fíjense que es el mismo patrón de situación de los dos que leímos antes, o muy parecido. Pedro le dijo, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. La misma situación, en el nombre de Cristo, Pedro lo mira y le dice, le da una orden que se levante. Tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento, sanidad. Se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, y andando y saltando y alabando a Dios. Y fíjense el versículo 9, lo mismo que decíamos antes, el mismo patrón. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Vamos a Hechos 5 y seguimos leyendo sobre la sanidad, este don de sanidad que tenía Pedro. Dice el versículo 5 y a otros de los apóstoles. Ya me trajeron agua, pensé que ¿Sí? ¿Así? ¿Con eso es suficiente? Está medio rebelde el micrófono. Bueno, dice 5:12, ahí está, 5:12, gracias. Dice así, y por la mano de los apóstoles, no solamente de Pedro, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los halagaba grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, fíjense el poder que habitaba de Dios en Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, hermanos, lo que estamos viendo ahí que Pedro ejercía, tenía, es el don de sanidad. Este es el don de sanidad. Vamos a 1 Corintios 12, no lo vamos a leer todo, pero ahí habla sobre los dones. Yo les pido que estén muy atentos, agarren su Biblia, porque vamos a leer versículos salteados a propósito, porque es un tema largo. Pero ¿qué son los dones para los que son nuevos en medio nuestro? Los dones del Espíritu Santo son capacidades espirituales especiales que el Espíritu otorga soberanamente, como Él quiere, a los creyentes para edificar a la iglesia, para servir a otros y para glorificar a Dios. Los dones son estos, son capacidades espirituales especiales que el Espíritu otorga soberanamente a los creyentes para edificar a la iglesia
y servir a otros y glorificar a Dios. Y 1 Corintios 12 es uno de los capítulos donde vamos a ver que se desarrolla el tema de dones espirituales. Lo primero que dice el capítulo 12 es lo siguiente sobre los dones espirituales. No quiero, hermanos, y esta es una parte del rompecabezas que le dije antes, una de las piezas importantes es el don de sanidad, los dones espirituales y el don de sanidad. Miren lo que dice, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios quiere que sepamos acerca de los dones espirituales. Versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, como dijimos antes, para provecho del otro, no propio. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, al otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahí está el don que estamos viendo en acción en Pedro, el don de sanidad por el mismo Espíritu. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios como quiere reparte los dones. Pedro tenía este don que acabamos de leer, don de sanidad por este mismo Espíritu de Dios. Versículo 14. Además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 27, atentos al salto ahí. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A los unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, y fíjense, nuevamente lo nombra, después a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua, distintos dones. Y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? La respuesta es no, por supuesto, ¿no? ¿Todos tienen don de sanidad? Lo que acabamos de ver en acción en Pedro. ¿Todos hablan lengua? ¿Interpretan todos? Bueno, la respuesta es no. Decíamos, hermanos, los dones son capacidades de Dios que pone en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene de parte de Dios al menos un don, y es probablemente que si empezamos a trabajar en nuestra vida espiritual, quizás descubramos más de uno de los dones que Dios nos dio. Dios nos capacitó espiritualmente para hacer cosas en una forma más eficiente, en una forma mucho más eficiente que la que podríamos hacer por nuestras propias fuerzas. Todos pueden predicar, pero ahí está el que tiene el don de evangelista. Claramente cuando predica uno que no tiene el don de evangelista, lo va a poder hacer y Dios lo va a ayudar y lo va a poder lograr. Me estoy asando acá, voy a apagar lo va a poder lograr, pero si tiene el don de evangelista lo va a hacer mucho más efectivamente, va a tener una capacidad especial de Dios. Y así con todos los dones. Entonces, hermanos, yendo puntualmente al don de sanidad. El don de sanidad es un don en el cual Dios capacitaba a las personas, a los cristianos, no solamente a los apóstoles, y capacitaba a los cristianos para que ellos tuvieran la capacidad de, en el nombre de Cristo, decirle a la persona que se cure y la persona se curaba en el momento. En el momento. Esto es el don de sanidad. Es una capacidad especial para poder impartir la sanidad en el nombre de Cristo y que se haga efectiva en el momento. Yo les decía, ¿quién tenían este don de sanidad? Bueno, principalmente los apóstoles, pero no solo los apóstoles. La Biblia refiere, por ejemplo, que Esteban era lleno de gracia y de poder. Esteban, uno de los diáconos, primer mártir de la iglesia, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Grandes prodigios y señales. Felipe, que es otro de los diáconos, dice, la gente le escuchaba atentamente y al oír y ver las señales que hacían, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Había más hermanos que los apóstoles que hacían esto. Dice que, lo habíamos leído hace poquito, que cuando Pablo se convirtió, ¿cómo quedó? Ciego. El que fue y le dijo que recobre la vista, que lo mandó Dios a que recobre la vista, no era uno de los apóstoles, era Ananías. Sin embargo, dice que el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que el don del Espíritu Santo era derramado principalmente en los apóstoles. Fíjense lo que pasaba en Jerusalén.
La gente llevaba a los enfermos y lo ponía al borde del camino para que la sombra de Pedro los tocara y los sanaba. Claramente era algo que era llamativo porque lo traían de otras ciudades a ese lugar. Y lo que hacían los apóstoles generaba un revuelo. No era solamente Pedro, era un revuelo importante. Pero no era prohibitivo para los apóstoles. Pero sí entendemos, hermanos, y les adelanto lo que vamos a desarrollar, que sí era algo que ocurría en ese primer tiempo de la iglesia, podríamos decir en ese primer siglo de la iglesia. Ahora, ¿eran todos los cristianos los que tenían el don de sanidad? Bueno, por lo que vimos ahí en el capítulo 12 de Corintios, no todos tenían el don de sanidad, porque dice, a uno fe por el mismo espíritu, a otro don de sanidades por el mismo espíritu. También dice, ¿todos tienen el don de sanidad? Es una pregunta retórica, la respuesta es no todos tienen el don de sanidad, no todos tienen el don de fe. Cuando se explica el tema de los dones, ahí explícitamente se dice, no todos lo tenían. O sea que ya lo vamos cercando al don de sanidad. Estamos diciendo que eran apóstoles y otros importantes de la iglesia en ese momento que ejercían el don de sanidad en ese momento en particular, ahora lo vamos a ver, y que no eran todos los que tenían el don de sanidad, eran algunos que tenían el don de sanidad. ¿Y quién decide quién lo tiene y quién lo tiene? Es el Señor, por supuesto. Dice, todas las cosas las hace uno por el mismo espíritu, pero repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es como Él quiere, es como Dios quiere. Hoy pasa lo mismo. Los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros, yo puedo envidiar el don de Marco, el don de Mati, pero la realidad es que Dios da como Él quiere. Dios le da un don a Mati que no es el mismo que me dio a mí, o quizás sí, pero Dios es el que reparte los dones. Entonces, este que tenía el don de sanidad tenía esa capacidad especial de parte de Dios. Las necesidades se las cruzaba o se las traían, como a Pedro, ¿no? A Pedro lo fueron a llamar y dice, venite rápido, porque hay una que era una gran cristiana que está enferma y que se murió. Estaba enferma y se murió, así que venite rápido para esta ciudad. La necesidad llegaba. Y fíjense que no necesariamente intervenía la oración en la sanidad, ¿no? Porque en el caso de Eneas no se menciona la oración. Pedro llega y le dice a Eneas, levántate, y Eneas se levanta. En el caso del cojo del templo tampoco. Lo miran y no se ponen a orar. Directamente le dicen, bueno, levántate, y él se levanta en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el caso de Dorcas sí. Pedro dice que se puso de rodillas y oró. Pedro se puso de rodillas y oró. Miren, hermanos, ahí puede haber algunas explicaciones sobre esa oración. Primero que no es necesaria siempre. No estaba siempre, al menos no en forma visible, no estaba siempre esa oración. Pero decimos, ¿por qué oró Pedro? ¿Habrá preguntado a Dios si Dios confirmaba la voluntad de que había que sanar a Dorcas o no? ¿O habrá pedido a Dios que eso ocurra? No sabemos la oración de Pedro porque está velada, no está ahí escrita lo que le dijo a Dios, ¿no? Pero una realidad es que el Señor hizo algo parecido. ¿Se acuerdan con quién? ¿Alguien se acuerda? Otro caso. Vamos, ¿quién lo dijo? Lázaro. ¿Te acordás con Lázaro? Dice que cuando quitaron la piedra donde se había puesto el muerto, y Jesús alzando, dice, los ojos en alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Y qué dice entre paréntesis? Digo yo, no está escrito entre paréntesis. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí el Señor hace una oración al Padre, y dice, yo sabía que me habías oído, pero lo hice a causa de ellos. Quizás esa es la razón por la cual Pedro se arrodilló, oró, no lo sabemos. Quizás le preguntó al Padre si era su voluntad sanarla, quizás le pidió ser usado una vez más, quizás se limpió del caminar, ¿no? Diario, de lo que venía de una ciudad a otra, se limpió de su propio pecado. No lo sabemos, pero ahí intervino una oración. Pero para el don de sanidad no siempre, y en la mayoría de los casos podríamos decir, no se ve la oración. La oración no se ve, sino que directamente es llamada a la persona y levantada. Se declara sana la persona y se lo hace levantar o salir de la situación. Volviéndose al cuerpo, le dijo a Tabita, levántate. Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Es un milagro que todos los padres de adolescentes quisiéramos poder hacer, ¿no? Levántate y haz tu cama. Y al del templo le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es una declaración. Y no pasaron 3 meses. En el momento ocurrió la sanidad. Este es el don de sanidad.
Al momento se le afirmaron los pies y las rodillas y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Hay otra cosa que dijimos que pasa, ¿no? Es de testimonio a todos los que lo ven y creen. Le vieron todos los que habitaban en Lida y Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y esto fue notorio en todo Jope, la otra historia, y muchos creyeron al Señor. Y en el templo pasó lo mismo, lo veían y decían, este es el cojo que hace 1000 años que está ahí en la puerta. Él, ¿qué hace caminando y saltando y alabando al Señor? Bueno, es el milagro que fue de testimonio a los demás. Así que ahí resumimos uno de los pedazos de el rompecabezas del don de sanidad. ¿Qué es un don? Una capacidad dada por Dios especial para ministerio de los demás. Eso es lo que Dios hace. ¿Los dones hoy existen? Sí, por supuesto que existen, y todos los cristianos deberíamos estar preocupados por el capítulo 12, versículo 1 que leímos antes. No quiero que ignoréis acerca de los dones. Todos nosotros deberíamos estar preocupados por conocer al menos un don que Dios nos haya dado para ponerlo en práctica y no guardarlo como aquel tesoro que aquel enterró, ¿no? Y que Dios le recriminó, el dueño del lugar le recriminó, la parábola de los talentos. Entonces todos nosotros deberíamos estar preocupados, todos nosotros tenemos dones que tenemos que ejercitar. El don de sanidad, un don particular que lo vemos en operación en este tiempo especial de la iglesia y en operación mayormente en los apóstoles, pero en algunos que no eran apóstoles, pero estaban ahí bien cerquita, que tenían esta capacidad de poder, orando o no orando, decirle a la persona, dar la orden de que se levante, que se resucite, y en el momento ocurría el milagro. Hermanos, nosotros, a la luz de la palabra, entendemos que estos dones hoy no están en operación, junto con algún otro que hoy no vamos a entrar porque sería mucho desarrollar. Entendemos que este don, así como lo ejecutó Pedro, no está en operación. Me gusta la palabra operación, no vigencia. Creo que los dones están todos vigentes, pero que no los vemos en operación, que en la práctica no los vemos ejecutarse. Y que yendo a la palabra de Dios encontramos principios de la palabra de Dios que nos enseñan que esos dones no están en la práctica de hoy, que cesaron. A esto se lo llama cesacionismo, también, cesacionismo, si alguno escuchó la palabra. Estos cesaron, quedaron en la época apostólica y tiene una razón de ser esto, ¿no? Pero no hay un versículo que diga, mirá, este y este don tienen expiración el 1 de enero del año 101, ¿no? No hay un texto que diga eso. Pero claramente, por algunos principios de la palabra de Dios y por la realidad, no hay otra verdad que la realidad, decían hace un tiempo, ¿no? Algunos políticos, no hay otra verdad que la realidad nos indica que eso no ocurre, que en la práctica no ocurre. En Marcos 16:20 dice que ellos saliendo predicaban en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmándoles las palabras con las señales que los seguían. Este versículo, quizás así sueltito no se entiende tanto, pero lo que nosotros entendemos, hermanos, con respecto al don de sanidad y también con el don de profecía y alguno más, es que fueron estas capacidades especiales que Dios puso en los apóstoles y algunos más en este tiempo fundacional de la iglesia para confirmar su mensaje. Era algo que era necesario para autenticar el mensaje, para que los que lo escucharan, porque mensajes había muchos, no era el único mensaje que había, pero para que autenticara el mensaje, para que pudieran discernir que este mensaje era verdadero en contraste con otros mensajes que no lo eran. Entonces dice que predicaron en todas partes y el Señor los ayudaba. ¿Cómo? Y los confirmaba ¿cómo? Con las señales que los seguían. Y nosotros entendemos, hermanos, por este texto y algunos más que hay en la palabra de Dios, que son principios, de vuelta, no hay un texto que diga que expira el don, son principios y la práctica que este tipo de dones hoy no están en operación, no están funcionando en medio nuestro. ¿Quiere decir que no hay sanidad? No, hoy hay sanidad y vamos a seguir hablando de eso. Dice 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser, pero las profecías, uno de los dones, se acabarán. Y cesarán las lenguas, otro de los dones, el don de lengua, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará. Ese texto también es un principio, si bien no nombra la sanidad puntualmente, es un principio que dice, hay ciertos dones que van a parar en un momento, que no van a ser necesarios, podríamos decir, en un momento, que en cierto momento fueron fundacionales de la iglesia para respaldar. El Señor confirmaba la palabra con las señales que lo seguían, es el texto de Marcos. Confirmaba la palabra con las señales que lo seguían, pero que luego cuando la palabra se estableció y la iglesia se estableció, Dios fue cesando ese tipo de dones que eran fundacionales. Estos dones tuvieron un rol fundacional de testimonio hasta que se completó el canon bíblico, hasta que la iglesia se consolidó, hasta que el mensaje fue autenticado por distintas fuentes y por supuesto dio lugar también al tiempo que vivimos hoy. Hoy entendemos por ende que estos dones cesaron. Este don, vamos a hablar de sanidad puntualmente, este don cesaron. Por supuesto que hay excepciones, hermanos, porque Dios puede hacer lo que quiera. Por supuesto que Dios puede usar una persona y puede hacer que esa persona ejerza la sanidad sobre otro. ¿Puede ser que Dios haga eso? Sí, puede ser. En la práctica no lo vemos. Omar lo ha dicho alguna vez y lo hemos pensado muchas veces. Si hubiera realmente alguien que honestamente tiene hoy el don de sanidad, y tendríamos que llevarlo a todos lados, ¿no? Lo hubiéramos traído en medio nuestro. Yo tengo una carga especial hoy para compartirles esto, por dos motivos. Es un rompecabezas de verdades que hay que unir para entender, para interpretar bien el texto que leímos de los dos enfermos sanados, y la resucitada y el sanado, pero también porque Dios nos ha dicho que no en medio nuestro en este tiempo, ¿no? Ahora, si estuviera ese don de sanidad, nosotros lo hubiéramos traído y lo hubiéramos llevado al hospital. Es así de sencillo. Si hubiera estado en medio nuestro, si fuera algo que procurarlo, estaríamos procurando con lágrimas de rodillas. Entendemos que no, hermanos, entendemos que este don cesó, aunque Dios es soberano y puede hacer lo que quiera. Lo que a veces sí se manifiesta es un don que por supuesto está en vigencia y es un don que sí podríamos buscar y clamar a Dios por si fuera nuestro, que tiene que ver con el don de fe. Muchas veces lo que pasa hoy en medio nuestro es que hay sanidades por el don de fe, por aquel que tiene fe de que va a ser sanado y aquel que tiene fe de que puede impartir esto. Y estos días, no por este texto, pero veníamos charlando a raíz de algo que comentaba Omar y decíamos, quizás en esta multiforme gracia de Dios, la gracia de Dios derramada en distintos colores, en distintas formas en el pueblo de Dios, no en el pueblo local, sino en el pueblo de Dios globalmente, muchas veces vemos que Dios nos ha dado, muchos en medio nuestro, en medio de nuestra congregación, en medio de nuestra denominación, muchos enseñadores, muchas personas que pueden trazar correctamente la palabra, pero quizás a la hora de la fe nos falta, ¿no? Y quizás vemos hermanos en otros lados que por ahí cometen errores a la hora de interpretar la palabra de Dios. La palabra de Dios, nosotros estamos acostumbrados a escucharla trazada correctamente, pero esto detrás tiene un montón de cosas, ¿no? Un montón de personas que han estudiado la Biblia, que son personas reconocidas, técnicas de estudio, un montón de cosas que hay para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Quizás hay otros lugares que vos vas y empezás a escuchar y el mensaje está atado con piolines, podríamos decir. Está flojo de papeles lo que están diciendo, pero tienen desarrollada la fe. Tienen desarrollada la fe y hay milagros en medio de ellos. Bueno, por supuesto que nosotros tenemos que, sin dejar una cosa, procurar también la otra. Pero entendemos hoy, hermanos, que Dios puede obrar y sanar, por supuesto soberanamente, pero que ya no otorga este don de sanidad como un ministerio permanente. Lo entendemos de vuelta desde estos principios que yo pasé muy rápidamente esta noche y desde la práctica, que no lo vemos en medio nuestro, ni siquiera tampoco lo vemos en otros lados, en una práctica al menos que se dé constante. ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Porque la pregunta es, ¿Dios sigue sanando? Por supuesto que Dios sigue sanando. Por supuesto que Dios sigue sanando. Pero ¿qué es lo que Dios nos enseña a nosotros? Y ahí vamos a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, y este es otro de las piezas del rompecabezas. Una pieza del rompecabezas es el don de sanidad y su vigencia. ¿Qué es un don? ¿Qué es el don de sanidad? ¿Qué características tiene? Y su vigencia. Eso es lo que hablamos hasta ahora. Ahora vamos a la otra pieza del rompecabezas, la oración por los enfermos en el Nuevo Testamento. Una oración de fe con unción de aceite, con confesión de pecados o de ofensas. Santiago 5:14. Dice así:
¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados, si ese fuera el motivo también, ¿no? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es lo que está presentando acá? La oración por los enfermos. Esto claramente, hermanos, está en vigencia hoy. Vamos a hacer una pequeña comparación rápida con el don de sanidad. Bueno, 1 Corintios 12, Santiago 5, ¿verdad? Esas son las dos bases bíblicas. Por un lado, hay un creyente dotado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Tiene un don específico, espiritual, que puede incluir oración o no, y que le dice al enfermo, levántate, y el enfermo, en el nombre de Jesús, y por supuesto por la voluntad de Dios, se levanta, y hay sanidad física en el momento. Eso es el don de sanidad, que entendemos que no está en operación en este tiempo. Por otro lado, tenemos la oración por los enfermos. Cualquier creyente, acá se menciona a los ancianos, pero después al final vieron que dice oren los unos por los otros. O sea que cualquier creyente, podríamos decir especialmente los ancianos, pueden orar por los enfermos, pero cualquier creyente, nosotros podemos orar los unos por los otros. Es una práctica de la iglesia hoy, por eso los martes oramos, por eso pedimos orar por fulanito, orar por mi vecino, orar por este, orar por el otro, porque no es una costumbre, no es un momento simplemente de compartir, es que realmente creemos en el don de sanidad a través de la oración y lo hemos visto en acción también. Siempre implica oración, en este caso no es opcional la oración, es a través de la oración. En algunos casos con unción de aceite y por supuesto con confesión de pecados. Si el pecado puede ser el motivo, la Biblia enseña que el pecado puede ser el motivo, dice que algunos habían muerto a causa del pecado que reinaba en la iglesia. La confesión es fundamental, confesar los pecados, confesar las faltas los unos a los otros. Y en este caso hay sanidad, hay perdón y hay restauración espiritual en el tiempo de Dios. ¿Puede ser en el momento? Sí, puede ser en el momento. ¿Puede ser más adelante? Puede ser más adelante. ¿Lo hemos visto, hermanos? Lo hemos visto. Tenemos pruebas. Lo podés contar. Están los estudios de mi hermana Erika. Hay tantos casos que podríamos llegar a mencionar, donde hemos visto que los médicos se descolocan y le atribuyen la sanidad a no sé qué pasó. A veces a un error, a veces aceptan que se le fue de las manos. Esto, hermanos, es lo que debemos practicar hoy porque esto no cesó. Esto no es lo que está vigente hoy para cada uno de nosotros. No hay nadie en medio nuestro que extienda la mano y que levante al enfermo. Lamentablemente, ojalá estuviera vigente, no lo está. ¿Por qué? No hay nada que autenticar hoy. La autenticación ya está hecha de la palabra de Dios, de la iglesia de Jesucristo. Hoy lo que está vigente es esto, la oración de fe por los enfermos, la confesión de nuestros pecados. Entonces alguien, parándose ahí, dice, bueno, entonces descartemos absolutamente la medicina. Otra pieza del rompecabezas. ¿Qué lugar tiene la medicina en medio nuestro? Porque yo he ido al hospital durante muchos años y más de uno le dice a los enfermos, ya está, oré por vos, te vas a sanar si tenés fe, ¿no? Y como se cuenta esa historia, que no sé si es verdad o simplemente una anécdota como para graficar la cosa, ¿no? Alguien le dijo, yo voy a orar por vos y vos te vas a sanar. Y el enfermo le dijo, aguanta un cachito, si no me sano, ¿de quién es culpa? ¿Tuya porque orás o mía porque no tuve fe, ¿no? Entonces, hay muchos que fueron al hospital y le dicen, deja el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el lugar de la medicina? ¿La medicina es falta de fe? ¿Ir al médico es falta de fe? Porque alguien puede decir, mirá, tomar el remedio es falta de fe, porque si vos oraste y vos crees que Jesucristo te va a salvar, no necesitas tomar el remedio. Alguien puede decir esto. Por eso esta es otra pieza del rompecabezas. 1 Timoteo 5:23, Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Pablo, que también había hecho sanidades, claramente podía decirle a Timoteo, levántate, ya está, no vas a tener más dolor de estómago. Sin embargo, le receta algo. La medicina era muy limitada en ese tiempo, por supuesto. Le receta algo para su estómago. Yo me imagino que el agua que tomaba Timoteo era más oscura que el vino prácticamente, ¿no? A veces es agua de pozo que tiene más bicho que... Entonces le dijo, toma un poquito de vino por tus enfermedades. En Isaías 38:21 se dice esto.
Y había dicho Isaías, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. De este rey del cual estaban hablando, Dios ya había dicho que lo iba a sanar. Sin embargo, Isaías le dice, tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Medicina de esa época, por supuesto. Cuando se acuerdan del buen samaritano, el buen samaritano cuando levanta al que había estado caído y lo lleva al mesón, dice, acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No le dijo, vamos a orar por vos. Le echó aceite y vino, que era la solución para que no se le infectara la herida, para que no muriera en ese momento. Si Dios deja estas claras indicaciones que tienen que ver con nuestra salud, claramente la medicina no está descartada, hermanos. En Colosenses, se dice, os saluda Lucas, el médico amado. Claramente Lucas tenía una profesión y esa profesión era amada, y claramente Dios lo deja en la palabra de Dios, ¿no? Al autor del Evangelio de Lucas y de Hechos. Ahora, este médico amado era un médico útil. Claramente Dios no descarta la medicina, hermanos. No descarta la medicina. Ahora, cuando nosotros usamos la medicina, también tenemos que usar, y antes de la medicina tenemos que usar la fe. ¿Vamos a ir al médico? Sí, vamos a ir al médico. Estamos orando por Ezequiel, por todos los estudios que se hizo y por lo que los médicos se encuentren. Pero antes de eso estamos orando. Antes de eso estamos orando. Los médicos la medicina es un instrumento en las manos de Dios para la sanidad de los creyentes. Ni más, ni menos que eso. No salimos corriendo al médico, oramos y decimos, Señor, ponenos la persona que nos tiene que atender hoy. Ponenos el turno en la fecha correcta y vemos la mano de Dios en medio de esas cosas. Ahora, tres piezas dijimos, ¿no? El don de sanidad, la oración por los enfermos, la medicina. Tres piezas que encajan, que ninguna de ellas necesariamente, la oración de los enfermos claramente deja de lado el don de sanidad, pero la medicina no se contradice con ninguna de ellas. Hay una pieza más del rompecabezas que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y es fácil hablar de la soberanía de Dios cuando Dios hace lo que vos querés. Es muy fácil hablar. La podemos disecar, la soberanía de Dios. El problema es cuando la soberanía de Dios no la entendemos, ¿no? Cuando la soberanía de Dios no cierra con nuestro pedido, con nuestro deseo, con la lógica de nuestra cabeza. Pero es otra pieza del rompecabezas. Dice, la soberanía de Dios es así. ¿Y saben qué? Está por toda la Biblia. Nosotros podríamos buscar un montón de textos y un montón de historias y un montón de cosas que están en la Biblia que hablan de la soberanía de Dios. Yo voy a leer algunos, pero hay un montón más. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115:3. Isaías 46:9. Yo soy Dios y no hay otro, que anuncio lo porvenir desde el principio y haré todo lo que quiero. Efesios 1:11. Según el propósito del que hace todas las cosas, hablando de Dios, conforme al designio de su voluntad. Job dice, cuando al final de su libro, yo conozco que todo lo puede. Y así podremos, ¿cuántos textos y cuántas historias donde lo que prevalece es la voluntad de Dios, donde la soberanía de Dios está claro, donde el que decide, es decir, que cuando en Hechos Pedro se arrodilla para orar por Dorcas, o cuando le dice Eneas, levántate, o cuando le dice el cojo en el templo, levántate, en todas esas acciones, en todas esas situaciones, está la soberanía de Dios que dijo sí. Está la soberanía de Dios que dijo sí. Y cuando nosotros oramos por los enfermos y los enfermos se levantan, está la soberanía de Dios que dijo sí. Y cuando nosotros oramos por los enfermos y los enfermos no se levantan, aunque nos duele y nos pese, está la soberanía de Dios que nos dice que no. Y esta es otra pieza del rompecabezas. La oración por los enfermos, con fe, con unción de aceite, con confesión de nuestros pecados, y la verdad de la soberanía de Dios, que claramente es quien decide todas las cosas. El componente de la medicina, que por supuesto no es descartado. Y ¿saben qué, hermanos? A veces Dios, en su soberanía y por su misericordia, nos dice que sí.
Dice Filipenses 2 sobre Epafrodito: en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Dios a veces dice que sí y tiene misericordia de nosotros. Y a veces dice que no y también tiene misericordia de nosotros. A veces es la misma misericordia que nos dice que sí y saltamos en una pata como el cojo que entró al templo alabando a Dios. Y a veces nos dice que no, pero esa misma misericordia, por motivos que a veces no entendemos, es la que nos ayuda a transitar la enfermedad y el no de Dios. Pablo pidió muchas veces por su salud. Me fue dado un aguijón en la carne y 3 veces he rogado al Señor y me has dicho, bástate mi gracia, que te alcance mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo no fue sanado de este aguijón que no sabemos qué es, pero recibió una respuesta misericordiosa con el no. La gracia de Dios te va a sostener. La gracia de Dios te va a sostener. La misericordia de Dios está presente cuando nos dice que sí y cuando nos dice que no. Cuando la entendemos y cuando no la entendemos. Cuando nos acompaña con el sí y cuando nos acompaña a atravesar el no. De la misma forma está presente. Hermanos, ¿qué nos toca a nosotros con estas verdades? Decidir creerle a Dios. Y no estoy usando la palabra por casualidad. Decidir creerle a Dios. La fe, por definición, es ciega. La fe, por definición, es ciega. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por definición, la fe es ciega. Yo creo que no es completamente ciega en nuestros casos, ¿no? Que hemos visto. Quizás fue ciega la primera vez que creímos. Hoy yo realmente en mi vida creo que no es ciega mi fe. Creo que está apoyada en muchos milagros que he visto de parte de Dios. Pero porque por su misericordia nos deja ver su mano, hermanos. Por su misericordia nos deja ver su mano. Pero nosotros tenemos que decidir creerle a Dios. Cuando dice que sí y alabarlo, cuando usó el médico, cuando no usó el médico, cuando la oración de fe levantó al enfermo de una forma u otra, o quizás Dios obró un milagro por el don de fe de alguien y lo vemos en medio nuestro. Gloria a Dios, no limitemos a Dios. Dios puede hacer esto hoy en medio nuestro. Y también decidir creerle a Dios cuando Dios nos dice que no. Ahí se armó todo el rompecabezas. El rompecabezas tiene el don de la sanidad. Entendemos no en operación al día de hoy, a pesar de que Dios puede hacer lo que quiera. El rompecabezas tiene la oración por los enfermos, en fe, en confesión, en unción de aceite, orando los unos por los otros para que seamos sanados. El rompecabezas tiene la medicina, no la descartamos, la usamos, pero no confiamos en la medicina, confiamos en Dios que usa la medicina como un instrumento. El rompecabezas tiene la soberanía de Dios, quien decide si es sí y quien decide si es no. Y ojalá tenga ese rompecabezas nuestra confianza en Él, nuestra fe, cuando dice que sí, para alabarle, glorificarle y entrar saltando en una pata al templo. Y cuando nos dice que no, glorificarlo igual por su voluntad, aunque no la entendamos, para nuestra bendición y para gloria de Él. Señor les bendiga, hermanos.